continuer de danser. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a este programa cinemático. Les saludo con muchísimo gusto, su anfitrión Eric Arenas, y esta ocasión nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones del Cinito Cine Investigación del Centro Cultural de las Fronteras de nuestra universidad, la Autónoma de Ciudad Juárez, y como invitado especial pues nos acompaña el director y amigo Efren Gutiérrez. Efren, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Efren. Ya teníamos pendiente esta charla contigo yo creo que desde hace bastante tiempo, ya ¿no? Un rato, sí. Sí, ¿cómo no? Y bueno, pues amigos, nos encontramos, Efren y yo, recientemente aquí en la ciudad. Él siempre y por lo general está muy ocupado en su trabajo cinematográfico y decidimos hacer este programa con él porque pues hay mucho de qué platicar, Efren, y antes que nada sobre tu trabajo, ¿no? Pero bueno, bienvenido a Cinemático. Y pues la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados que han estado aquí en el programa es lo básico, pero al mismo tiempo que yo sé que es un poco complejo, es la pregunta: ¿qué es el cine para Efren Gutiérrez? Bueno, para mí fue descubrir que era como una licuadora en la que podía yo meter las cosas que me gustaba hacer, por ejemplo la pintura, la literatura y la música, y de ahí sacar un batido que me daba para contar historias muy propias, muy de mí. Y el momento de tu vida en donde dijiste, aquí es donde yo sé que me voy a dedicar al cine. Una vez mi papá llevó una videocasetera a la casa. Yeah. Fuimos a un videoclub. Supe cómo estaba la dinámica de escoger las películas y las portadas y todo eso. Y tengo tan vívido el momento que a partir de ese día jamás dejé de ver. No ha habido un día en que haya dejado de ver películas casi todos los días. De manera religiosa. Ajá, por lo menos una. O sea, me volví un junkie de los VHS porque en los videoclubs que había uno por mi casa, yo intercambiaba clases de pintura con el dueño. Okay. Y a cambio de películas. Lo que me daban de dinero lo gastaba en películas. ¿Cuántos años tenías, Efren? Tendría yo unos 12 años, 13. 12 Ajá. años. Y pues es esa edad, ¿no? En donde de repente nos llega... algunos, no a todos, ¿no? En lo particular, en lo personal, no me llegó a mí hasta no hace algunos años saber a qué dedicarme, pero entonces el cine se convierte para ti en como lo dices tú en esta metáfora, como una licuadora, donde puedes meter todo. De ese contenido, de los ingredientes que van en esa licuadora, ¿cuál es el que más te llama la atención? Obviamente eres director, pero bueno, hay quienes dirigen y quienes no escriben, hay quienes escriben y dirigen, hay quienes escriben y pues dirigen un poco, pero tal vez están inmiscuidos más en la producción, en la cuestión administrativa. ¿Cuál de todos esos elementos son los que tú dices es el mío? Fíjate que a mí tuve la fortuna de que en este camino se me fueron presentando ciertos elementos que hasta hace poco reconocí. Por ejemplo, en fotografía, mi ejercicio para poder filmar algo es recurrir a recuerdos que tengo cuando jugaba con mis primos en la calle y los momentos soleados y la forma en que llovía y la forma en que se comportaba la luz en esa tarde, o cuando visitaba a mi abuela. Esos elementos me inspiran para después escribir cosas que también tienen mucho que ver conmigo, cosas que me han pasado o me volví observador. Y cada vez que conozco a alguien o cada vez que llego a un lugar y todo, trato de fijarme mucho en el comportamiento de las personas, la atmósfera, el lugar. Entonces esos elementos me han dado pie a que escriba y que imagine de una vez la fotografía para luego hacer esta cosa que llamamos cine, contar una historia. Ya es el blender, ¿no? Ajá, ahí es cuando se da el blending de todas las ideas, ¿no? Ya. Tu formación académica, Efren, hay directores, directoras que pues se lanzan porque les llamó la atención la cámara, porque en algún momento de su niñez tuvieron la oportunidad de experimentar el manejo y el uso de una cámara fotográfica. Hay otros que sí se preparan de forma académica. Aquí en la región pues hay algunas opciones. ¿Cuál es tu caso? En mi caso, en ese entonces, yo no tenía muchas opciones, no había mucho. Llegué
de nuevo mi papá con una videocámara y de ahí pues siempre andaba yo grabando para todos lados con esa camarita. Y luego, por accidente, y lo digo por accidente porque yo me fui de Juárez a Las Vegas con una invitación de tocar con una banda allá. Entonces duré un tiempo ahí y luego me fui a Denver y ahí es donde conozco más gente que estaba haciendo cortometrajes, videos musicales y es ahí donde tuve la oportunidad por primera vez de aprender ya en una academia que se llama Academia AIDA con un juarense que vive allá en Denver, pero que tiene muchos años, pero él es de aquí, entonces platicamos y me metí a esa escuela. Muy bien. Y de ahí surgió estudiar cinefotografía también, pero realmente cuando yo aprendí más es cuando vuelvo a Juárez y me voy a la Ciudad de México a aprender ya dirección. Muy bien. Y bueno, tuviste que hacer otro tipo de trabajo que estaba obviamente relacionado al audiovisual, al video, antes de poder dedicarte a hacer cine, o fue vamos directamente con el cine y luego ya después nos inmiscuimos en otro tipo de proyectos? No, para sobrevivir, o sea, ya ahora sí lo empecé a utilizar para vivir hice fotografía comercial, hice video para bodas, para quinceañeras, hice comerciales de televisión, pues todo lo que se pudiera. En términos generales, has estado en tele, has hecho audiovisuales en materia comercial, social, también. Y bueno, obviamente pues el cine, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo por escrito y que ya después llevaste a la práctica ya cinematográfica? Cuando estaba en Denver escribí un guión que se llamaba Ehrlich y era prácticamente la tesis que tenías que entregar después de los 2 años que habías estado ahí y ese fue mi primer trabajo así formal de manejar un staff y tal. ¿Y Ehrlich es posible verlo en algún lugar o lo tienes? Sí, no, fíjate que sí está por ahí en YouTube. Yo lo busqué hace poquito y sale ahí en YouTube. Entonces ese es prácticamente mi primer cortometraje formal, como cortometraje. Bien, ok, bueno, vamos a hacer esta primera pausa. Claro. Porque pues, es necesario también hablar de tus influencias cinematográficas, de estos grandes directores o directoras que influyeron en ti y por supuesto la literatura, que es importante, y todos estos medios audiovisuales o los medios artísticos en general que hacen de un director de cine o una directora de cine pues esa figura, ¿no? Entonces vamos a hacer esta pausa. Amigos, estamos en Cinemático, no se vayan y regresamos para continuar con la charla aquí con el director Efren Gutiérrez. Amigos, estamos de regreso aquí en Cinemático con la presencia de nuestro amigo director Efren Gutiérrez. Y bueno, Efren, nos platicabas acerca de este desarrollo, bueno, pues en 8 o 9 minutos, a veces lo tenemos que condensar así, pero nos hablas acerca de cómo tu papá lleva tanto una reproductora de VHS, seguramente te tocaron también los beta. También, sí. Y la videocámara. Y luego ya tu acercamiento formal en una academia en Denver, Colorado, y por supuesto tu viaje a la Ciudad de México para poder hacer estudios en dirección, y nos hablabas también acerca de tu primer trabajo formal llamado Ehrlich. ¿Dentro de cuál género se suscribe Ehrlich? Es un thriller, es pues, terror, me puse muy experimental, pero a pesar de que era experimental, siempre estuvo en mí contar una historia que fuera entretenida y que fuera para todo público, que la pudiera ver todo público, que se pudiera divertir viendo la película. Y eso fue lo que hicimos con Ehrlich. Muy bien. Y este género del thriller, que va encaminado también un poco al terror, al horror, al suspense, ¿es el género que más te ha llamado la atención? No, fíjate que yo, de mis primeros... Así cuando yo veía los VHS, una de las películas que me impactó fuertemente fue When a Man Loves a Woman, de Luis Mandoki. Y me impactó porque lo que me hizo sentir la película
Y luego después vi películas de John Carpenter, vi películas de Tony Scott. Entonces había ahí una cosa que los géneros no me interesaban tanto, sino contar historias sin importar su género. Okay. Para ti es más importante la forma en cómo se cuenta la historia antes de someterlo a la ley del género. Ajá, exacto. Ajá. Y bueno, después de Ehrlich viene también el desarrollo, como tú mencionabas, de entrar a la realización de videos musicales, audiovisuales ya para consumo privado. No estoy hablando de porno, estoy hablando de bodas y quinceañeras. Sí. Eso también es cine, a final de cuentas. Sí. Pero bueno, sabemos también que en el ámbito del videoclip musical, pues también te mueves con soltura. Obviamente llevas toda la técnica cinematográfica, pero a la hora de hacer el trabajo de contar una historia en un videoclip musical, ¿se te permite hacer eso o ya tú te detienes un poquito para que el músico o los músicos en cuestión sean los que decidan? Yo generalmente platico con ellos para ver qué idea traen, para ver qué tono de video, de historia quieren contar, y en base a eso pues ya desarrollamos un argumento que después lo vamos desmenuzando en cómo contar la historia, porque en el video es como que dosificada la historia que se cuenta paralelamente al videoclip, pero tiene mucho o para mí tiene que reflejar mucho la personalidad de los músicos. Muy bien. Lo que quieren decir, para que también no sea literal como la letra de la canción. Claro. Y has tenido, por supuesto, trabajos exitosos en esa materia, pero alguno que digas tú, híjole, con este batallé en esta cuestión, ¿no? De no a lo mejor, ya que el grupo, el artista vea el resultado final y que te diga, no soy yo. ¿Qué haces ahí en ese momento? Me ha pasado varias veces, pero trato de ser, de escuchar mucho y de negociar. Uno de estos videos que se me complicaron un poquito fue con Cristian Castro, porque acababa de hacer su banda, La Esfinge, un proyecto de rock, y venían de grabar un video de esa misma canción con un director español. Entonces lo rechazaron, entro yo, hago la propuesta. Entonces en el estira y afloja de sí, de no, pues fue ir negociando. Pero como te digo, escucho mucho las propuestas de ellos, llevo a cabo algunas cosas y comparo por qué no funciona y le hago ver por qué no funciona. Claro. Y cuál es la intención del video. Y es así como quedó al final. Muy bien. Y en tu caso, ¿tú negocias contigo mismo a la hora de someterte también a un tratamiento argumental en materia de un nuevo trabajo, de un nuevo guión? Que hay una parte en ti que dice, vámonos con esto, pero hay otra que dice, no, espera, a lo mejor podemos mover, matizar, etcétera. Sí, claro, es constante. Yo creo que todos los días cuando empiezas a escribir un argumento, al día siguiente hay algo que te va diciendo que no va por ahí, entonces voy modificando, voy cambiando un poquito y soy flexible conmigo mismo para no cuadrarme tanto en las historias y en los personajes y que pueda fluir también, y dejo que fluya. Y al día siguiente, si algo veo que está raro, pues lo reconsidero. Claro. Entonces así como trabajo, como me permito trabajar y como también tengo un filtro para eso. ¿Cuáles han sido los obstáculos pues más grandes a los que te has enfrentado ahora que ya has estado dedicándote al cine? Hijo, bueno, ya concebí la idea de un largometraje, pues lo que todo el mundo nos enfrentamos, porque un cortometraje lo puedes hacer con muchas voluntades técnicas y creativas, y una película no, porque el rodaje pues vaya de más de 6 semanas. Claro. Entonces tenemos que conseguir dinero y ese es el reto, ¿no? Poder conseguir el dinero y nosotros nos acercamos a los empresarios, pero la verdad es que aquí los empresarios no le entienden mucho a esta cuestión, porque también es culpa nuestra de los creadores, porque uno pues trae toda la pasión y le cuentas con mucho entusiasmo tu proyecto,
pero es bueno, sí, pero ¿a dónde va a ir mi dinero? ¿No? Claro. Entonces, para eso necesitamos un productor. Afortunadamente, mi esposa, que es la productora y que habla este lenguaje en el que dice, no, sí necesitas que tu película tenga esto, pero cuesta tanto, entonces no podemos, entonces tienes que hacer esto. Entonces me pone los pies en la tierra y ya digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, es negociar también esa parte. Y el reto, pues, es precisamente comunicarnos con empresarios y con la gente que en dado caso, pues, nos puede aportar los recursos para poder hacer los proyectos que trabajamos. Porque al final de cuentas el cine es industria, ¿no? Es una industria. Es una industria. No se puede hablar de cine si no hay industria. Así es, y necesita ese dinero, inyectar ese dinero para poder continuar. Mencionas tú este proyecto del cual, como muchos otros, por supuesto, has buscado el apoyo empresarial. En el siguiente bloque hablamos específicamente de ese proyecto, si te parece, pero antes de hacer esta pausa, tus 3 directores favoritos, ¿cuáles serían? Mis 3 directores favoritos son muchísimos, pero uno de los que me ha impactado y que tuve la fortuna de conocer y de ser su alumno es Luis Mandoki. El otro es Tony Scott y el otro, híjole, pues estoy entre mexicanos y entre pues, Alfonso Cuarón es de mis favoritos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque sí son muchos. Sí, cómo no. Pues siempre, yo supongo que uno como cinéfilo debe tener una gama de directoras y directores. Ahora como director de cine o escritor, pues debe ser más difícil. Sí. Pero bueno, vamos a hacer esta pausa y regresamos, amigos, para platicar sobre este proyecto en el cual ha estado trabajando Efrén y pues que nos platique un poquito acerca de qué trata esta película. No se vayan, regresamos. Estamos de vuelta, amigos, en Cinemático, el tercer y último bloque de este programa, en el cual tenemos como invitado a nuestro amigo director Efrén Gutiérrez, de aquí de Ciudad Juárez. Y bueno, Efrén, en el bloque anterior nos dijiste acerca de estos 3 directores de muchísimos que seguramente admiras, Cuarón, Mandoki y Tony Scott. Y luego mencionaste, antes de este momento de la charla, uno de tus proyectos. Entre cortes ya comentamos acerca de él, me hablaste de ese proyecto hace unos meses que tuvimos oportunidad de reunirnos y el nombre del proyecto es Sky Watchers. Sinopsis de Sky Watchers en voz de su director. De hecho, se llama Los Sky Watchers para agregarle esa onda, el feel latino, ¿no? Mexicano. Okay. Y trata de 3 jóvenes que son Sky Watchers, que buscan contar qué es este fenómeno OVNI. Y están muy clavados en el tema porque uno de ellos, sus papás desaparecieron en el vuelo de Malaysia Airlines, que es hasta ahorita el más grande misterio de la aviación en la historia. Claro. Entonces se clava tanto en el tema que quieren ver de qué se trata esto del OVNI, ¿no? Y en una fiesta se les ocurre derribar un ovni, ir a la casa de un ovni y decir, pues es que están sucediendo cosas en Samalayuca y se ve algo, entonces vamos y lo derribamos. Y ese es el plot de la película. Es una comedia de ciencia ficción donde presentan ellos este fenómeno ovni tal y cual como lo vemos en los videos. O sea, no hay nada así espectacular de un ovni de Steven Spielberg, pero sino como los ven ellos, ¿no? Claro. Y tenemos ahí una participación de Jaime Maussan también, que nos echó la mano con algunas cosas. Y es la historia que cuentan ellos después de ser tan desacreditados con el tema en las redes sociales y que finalmente quieren ver de qué forma ellos esclarecen la necesidad que les surge a partir de la desaparición de sus papás en el vuelo de Malasia, que ningún gobierno les da respuesta ni certeza. Entonces, a partir de eso, se clavan en las teorías de la conspiración que flotan abundan ahí, ¿no? en el internet. Bien, ahora, esta película, este proyecto, todavía se sigue trabajando, por supuesto.
No podemos contar más detalles, tú nos has solicitado, por supuesto, esa parte, pero esperamos poder verlo en un lapso de tiempo no mayor a cuánto, yo creo que el año que entra ya estaría en cartelera. Ojalá. Finalmente, pues la finalidad de una película de estas historias pues es que salgan al público y que lleguen a más gente posible y poderla contar. Hemos tenido varias propuestas allí de plataformas digitales, pero pues yo la verdad es que como ópera prima pues quisiera verla en la pantalla grande, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos en la lucha de que sucedan las cosas. Ojalá. Y tomar decisiones para final de año y empezar el proyecto ya a principios del año que entra. Perfecto, muy bien. Y bueno, ¿cómo concibes los Skywatchers? ¿Qué fue lo que viste, escuchaste, leíste o llegó a ti para poder desarrollar un guión como este? Fíjate que yo cuando tenía como 8 años, 9, vi una cosa en el cielo, ¿verdad? Como ninguna otra cosa que yo hubiera visto. No era un helicóptero, no era un avión y era una luz enorme. Entonces yo iba de la casa de mis primos a la casa de mis papás, que era una cuadra así a la vuelta. Estaba solo y voy caminando por esa cuadra y veo esta cosa enorme arriba y se ilumina y entro corriendo a la casa de mis papás. Entonces ese hecho me marcó mucho y me quedé pensando toda la vida, o sea, ¿qué era eso? ¿Qué era? Y mi hermano y yo nos subíamos mucho a la azotea para vigilar. Ustedes eran los Skywatchers. Nosotros éramos unos Skywatchers. Entonces inventábamos modos que jugando, ¿no? De qué forma podíamos atraer un ovni con una lámpara, con una antena, con cosas que... Y finalmente son cosas que también los Skywatchers inventan jugando y creen que con eso pueden atraer a ovnis, ¿no? Para grabar y tener una imagen más cercana de lo que estas cosas son. Bien dijiste tú que en parte para poder basear un proyecto, para escribirlo, pues te basas mucho en tus recuerdos, ¿no? De tu niñez, en aquellos momentos que a todos seguramente nos marcaron algunos de ellos, y esa entonces es tu fuente de inspiración en su mayoría. Ajá, sí, y son cosas que te digo que son elementos que se me han ido presentando, que afortunadamente he podido lograr llegar a ellos. Por ejemplo, yo veía los programas de Nino Canún y veía cuando salía Jaime Maussan y tal. Entonces cuando de repente le planto la historia a Jaime Maussan, me dice, a ver, ¿cómo va la cosa? Y le platico y me dice, wow, está muy padre el proyecto, está muy padre, sí le entro. Entonces, son cosas que poco a poco te digo que me han ido marcando y que trato después ahora conseguirlas. Claro. Ahora, parte de lo que se encontraría en Skywatchers es la ciencia ficción, y la ciencia ficción en el cine, por lo general, pues es un género que esperamos ver siempre de una manera muy grandilocuente, con efectos especiales. Tú nos dijiste hace unos momentos que no lo pensaste, no lo concebiste de esa manera. Entonces hay un peso mayor en el argumento que en lo que vamos a encontrar seguramente en lo visual. Igual puede cambiar, ¿no? Por supuesto, pero tu intención como tu ópera prima, como tu primer largometraje y por supuesto como que pues, tu proyecto más querido es que se puede llevar a cabo de esa manera, ¿no? Sí, exacto, porque ellos realmente viven en un drama. Sí, claro, es un drama fuertísimo, la desaparición de los papás. Tus papás. De ellos. Y el argumento es a veces profundo, pero que lleva a una comedia involuntaria por el hecho de que la coyuntura del hecho de los papás que se hayan desaparecido pues es internacional, ¿no? Claro. Entonces los lleva también a perder el piso. Porque en un hecho real, los familiares de las víctimas pues cobran un seguro de hasta 5 u 8 millones de dólares. Entonces, ¿te imaginas qué puedo hacer con 5 u 8 millones de dólares cuando estás en la casa y que eres un joven y que estás de Skywatcher? Entonces, pues compran infinidad de cosas y por eso tienen los recursos para comprar una bazooka, para ir a intentar... Ustedes, sobre todo, tienen tiempo libre, ¿no? Oye, a ti el tiempo libre se te va a acabar, ¿no? Cuando ya que has estado trabajando con este proyecto y que comience, ahora sí lo bueno, pues acaba el tiempo libre para el freno. Sí.
Bien, pues Efren, se nos está acabando el tiempo. Siempre con todos los invitados nos quedamos con ganas de platicar más, porque del cine pues se pueden hablar muchísimas cosas, qué fue lo que viste, qué fue lo que te interesó en esta materia. Sin embargo, la entrevista siempre la centramos en que ustedes, nuestros invitados, los creadores, nos platiquen sobre sus proyectos, sobre sus inquietudes, sobre todo aquello que los ha inspirado para hacer cine, cómo es que han iniciado. Dos preguntas antes de irnos. La primera es, ¿cómo ves tú el movimiento cinematográfico actualmente en Ciudad Juárez? Yo creo que me he dado cuenta de varios proyectos y creo que están geniales, porque son, aparte de gente muy joven, son chavos con mucho talento y que vamos, y que deberíamos de apoyarnos todos para sacar adelante los proyectos. Muy bien. Como dicen, no me interesa competir con nadie, ojalá y que todos lo logremos. Ojalá, claro que sí. Y bueno, la última pregunta ya para cerrar este programa, que esperamos no sea la última vez que estés aquí con nosotros. ¿Quién es Efren Gutiérrez para el cine? ¿Quién soy para el cine? Yo soy un tipo que por sobre todas las cosas quiero contar historias más allá de lo que se pudiera pensar de lo que es el cine, con este glamour y esta cosa que vemos como el cine de wow. Lo mío es más contar las historias que cualquier otra cosa. Muy bien. Bueno, Efren, pues te agradecemos nuevamente que hayas estado aquí con nosotros, y a ustedes, amigos, que nos acompañaron en esta nueva emisión. Y bueno, pues ojalá no sea la última vez, Efren. No, claro, yo encantado cuando tú gustes. Va, bueno, gracias. Pues aquí vamos a estar viendo y revisando tu material para estar al pendiente, por supuesto. Y amigos, pues gracias por estar con nosotros. Recuerden, ahí están en la cintilla el correo electrónico, información de redes sociales para que nos sigan también a través de ese medio. Mi nombre es Eric Arenas y por supuesto gracias al Cinito Cine Investigación, que nos permitió realizar este programa aquí en sus instalaciones. Nos vemos muy pronto.